Acompáñenme a descubrir a César Sandoval. Hola César, bienvenido a Transformadores Podcast. Para mí es un honor tenerte acá porque me encanta esa frase que utiliza dejar atrás lo seguro para empezar desde cero. ¿Cómo César Sandoval ha tenido que recorrer ese proceso de transformación? Hola Mayra, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Y sí, realmente digo esto y lo sostengo porque, bueno, no me considero particularmente una persona valiente, ¿no? Porque algunas me han dicho, oye, se necesita valentía para hacer esto que has hecho o tal otra cosa. No me considero particularmente valiente, simplemente la vida me ha puesto ahí, ¿no? Entonces, como decía mi madre, cuando estás en el baile tienes que bailar, no queda otra, ¿no? Wow. Entonces, a mí la vida me ha puesto a empezar de cero más de una vez y eso, por un lado, ha traído mucho dolor, ¿no? Por un lado, pero también muchísimos aprendizajes y luego también muchas bendiciones, ¿sabes? Muchas alegrías que tampoco contaba. Entonces, creo que está bueno compartir esa experiencia eh, porque ha traído como consecuencia esto que decía, ¿no? Unos aprendizajes a nivel personal, también una búsqueda intensa de herramientas, de mentores que me han ayudado a llegar a ese lugar, ¿no? Donde yo puedo decir, oye, no importa que tengas 30, 40, 50, 60 años, puedes empezar de cero cuando haga falta o cuando tú lo sientas, vamos, ¿no? Pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a ese en este momento poder enseñar a hacer hipnosis? Pasaste por un proceso también de coaching, tú lo comentas que también has enseñado masaje tailandés. Entonces, va- tú nos vas como describiendo esa parte por las cuales tú has tenido que sumergirte en ti, ¿sí? Escucharte para poder llegar a eso que eres ahora. Sí, yo tendría que decir que desde muy pequeño hacía preguntas raras en mi casa, ¿no? Y mi mamá, pobrecita, en una época donde, claro, yo nací en los 70, entonces no había internet. Y mi mamá lo mejor que pudo hacer fue comprarme el diccionario enciclopédico Salvat para que deje de preguntar, porque yo hacía preguntas, yo qué sé, desde cómo se crea la arena hasta por qué existe el dolor, el sufrimiento, la muerte, cosas más profundas, ¿no? Claro. Entonces, viene de muy pequeño, de hacerme muchas preguntas, de querer encontrar respuestas en mi adolescencia. Todo eso se intensificó, dio lugar a algunas crisis existenciales que me llevaron a buscar de manera más activa esas respuestas, ¿no? Esas respuestas eventualmente fueron llegando Ujú. y bueno, y después fue cada vez como hilando un poco más fino, ¿no? Ok, ahora sé por qué estamos aquí, ahora sé por qué nacemos y un día nos morimos, ahora quiero saber por qué yo estoy aquí, Wow. ¿entiendes? Y entonces en esa búsqueda de propósito, yo primero estudié traducción de inglés en la Universidad de Buenos Aires. Me di cuenta de que los textos que me salían bien, las traducciones que me salían bien, eran solamente de textos que a mí me gustaban, con lo cual rápidamente me di cuenta de que no iba a ser buen traductor, porque cuando te dedicas profesionalmente muchas veces no puedes elegir. Yo Claro, era buen traductor solo si tocaban te algún llamaba tema que la a mí me gustaba. atención. Claro, entonces dije, me parece que esto no me va a servir para comer, ¿no? Entonces se alineó justamente, de todas maneras pasaba algo. Yo ya en esta época sufría mucho porque yo tenía muchos libros de espiritualidad, de desarrollo personal y de terapias alternativas que iba coleccionando porque no podía leer. Yo tenía que, o sea, yo trabajaba y tenía que estudiar para la universidad, no había mucho más. Y entonces, bueno, la vida se alineó para que yo llegara a un momento donde estuve tan cansado de esa dinámica, ¿no? Y aparte de darme cuenta de que no era lo que quería para mí, que al mismo tiempo descubrí mi vocación por la terapia manual. Entonces empecé a formarme y eventualmente pues me hice masajista. Luego
también tengo que decir que estuve 11 años trabajando para el Estado en Buenos Aires y eso pagaba mi alquiler, mis cursos y mis impuestos, ¿no? Pero claro, llegó un momento donde me sentía súper maduro profesionalmente y llegué a ese punto donde, bueno, hoy también veo que mucha gente que llega a mí está en el que se ha pasado media vida haciendo algo, ese algo se le da muy bien pero no le hace feliz. ¿Te das cuenta? Claro. Yo estaba en ese momento. Tal vez, claro, ahí el tema era que yo sabía, yo supe desde el primer momento, yo empecé a trabajar desde muy, muy jovencito, tenía 20 años cuando entré a trabajar al Estado. Y desde el primer día que yo puse un pie en esas oficinas, yo supe que no me iba a jubilar ahí. Lo tenía claro, ¿sabes? No sabía cómo, ¿no? Finalmente, yo decido irme del país, me vine a España. Y aquí, pues, hice una entrevista para una multinacional de servicios de spam cruceros y les gustó. Tuve que hacer examen, ¿no? De inglés, de masaje, evidentemente. Y bueno, todo eso sirvió, ¿no? Steve Jobs decía una cosa que a mí siempre me resonó mucho, los puntos siempre se conectan hacia atrás, nunca para adelante. Porque cuando Sí, yo dejé la carrera de traductorado sufrí bastante, porque digo, he pasado, pues en esa época a lo mejor 13 años de mi vida estudiando inglés, ¿para qué? Para nada, ¿no? Pero no, porque al final ese inglés me ayudó a conseguir ese trabajo y más adelante a hacer las formaciones de masaje que quise hacer y las de hipnosis que quise hacer. Todas las formaciones que yo he hecho han sido en inglés porque siempre he entendido que digamos, la vanguardia está casi siempre en el mundo angloparlante, ¿no? sí. Y entonces me ha servido un montón. Entré a trabajar para esta empresa, hice un contrato ahí navegando por el Caribe y el Mediterráneo. Después me voy a hacer el viaje de mi vida por el sudeste asiático. Estuve 6 meses viajando por Vietnam, Camboya, Tailandia, India, Birmania. Y cuando termino ese viaje, me vuelvo a España porque había conocido a una española en Tailandia y bueno, Oh, ajá, queríamos tuvimos una historia, cuando ella fue la que me convenció de volver a España, yo no quería volver porque yo me vine aquí sin papeles, ¿no? Entonces no quería volver a estar así, pero ella me convenció de volver. Pero claro, volví a estar sin papeles, fue muy duro, fue muy duro. Eventualmente, al cabo de unos años, pude resolver eso y yo me puse a dar formaciones, ¿no? De terapia manual, de masaje tailandés, y fui muy feliz durante mucho tiempo. Cuando yo descubro mi vocación, que fue principios del año 2000, yo dije, esto es hermoso. Yo voy a claro. hacer esto para el resto de mi vida, ¿no? Esto es lo Lo que no mío. conté, esto es lo mío, claro. Lo que no conté es que la vida es un proceso dinámico y muchas veces ese lugar al que quieres llegar es un punto en movimiento. O tú estás en movimiento y a lo mejor lo que una cosa te hace feliz en un momento no te hace feliz en otro momento. Total, que al cabo de alrededor de 20 años de hacer esto con mucha alegría y después de millones de experiencias gratificantes, dejó de gustarme. O sea, claro, esa primera vez de arrancar de cero yo tenía 30 y pocos, pero ahora me pillaba con 40 y tantos años, ¿sabes? Con 43, 44 años. Y después de haber pasado por un proceso muy traumático en el que perdí todo, porque fue para el año 2000, donde, claro, yo todavía trabajaba dando formaciones de masaje y, como todos saben, no podíamos salir a la calle. Entonces, ¿a quién le voy a dar formaciones yo, ¿sabes? O sea, Claro, era tuve imposible. que, tuve que asumir los gastos de mantener la casa, una familia. Yo estaba viviendo con la que era mi pareja en esa época y su hija y tuve que hacer frente a los gastos sin tener ingresos. Al poco tiempo ella decidió dejar la relación, así que me encontré, o sea, tardé 10 años, ¿no? Yo me vine con un propósito a Europa que era el de construir una vida, ¿no? Tener mi negocio, tener una familia y había tardado 10 años en construir todo eso y en un plumazo lo perdí todo, ¿sabes? Mis ahorros, mi forma de generar ingresos, mi pareja, hasta mis perros. Lo perdí todo, fue Ah, muy duro. Y bueno, pues me tocó renacer otra vez.
Como yo, digamos, la crisis de la pandemia fue un adicional a esta crisis personal que había empezado antes con mi trabajo, ¿no? En un momento Ya, yo me doy cuenta de que, ya vale, no querías más no eso. es- sí, me gusta hacer masajes, me gusta enseñar, pero no me veo 20 años más haciendo lo mismo. ¿Y ahora de qué me disfrazo? ¿No? La pregunta del millón. Sí, Entonces, bueno, empecé a analizar las opciones. A mí me gustaba mucho el lenguaje, me gustaba mucho el marketing. Entonces, una idea plausible era la de convertirme en copywriter. Eh, pero digo, a mí esa parte terapéutica me seguía gustando y digo, a lo mejor le puedo dar una vuelta de tuerca a esto, ¿no? A mí ya me gustaba mucho, desde hacía mucho tiempo, la conexión cuerpo-mente, había podido experimentar a veces de terapia manual cambios en el humor de una persona, en estados de ánimo, etcétera. Y entonces en ese momento cae a mis manos una especie de, no era un curso ni formación, era como un programa de desarrollo personal de mi primera maestra, Marisa Peer, donde incluía elementos de hipnosis ahí, ¿no? Entonces me gustó tanto que digo, esto sí que me veo haciendo durante 10 20 años más, ¿no? wow, Entonces, bueno, nada, contacté con ella, averigüé acerca de la formación y hice esa primera formación. Involucró un riesgo porque, claro, eran $4.000, unos 3.600 euros, y para mí era un dinero, ¿no? dinero. Claro, Mm, yo ah, presentía que podía ir bien, pero no tenía ninguna certeza, claro. ¿no? No tenía ninguna certeza. Digo, y si esto va mal, y si no me gusta, y si no se me da bien, digo, bueno, morirme voy a morir igual. Cuando yo me muera, no quiero estar pensando en todas las cosas que no hice por Que no miedo. hice, que no te Correcto. atreviste. Sí, sí, hay un dicho, ¿no? Que dice, digamos, que el infierno realmente es este, es llegar al final de tus días y ver todas las cosas que no hiciste por miedo. Por Este es el miedo. infierno realmente. Entonces siempre tuve clarísimo que eso no quiero para mí y lo he traspolado a todas las áreas, ¿no? Si hay una chica que me gusta y le quiero hablar, voy y le hablo, aunque no le guste, aunque Sí, me corte el rostro, me da igual, ¿sabes? La cosa es pero lo hacer lo que creo que hiciste. tengo que hacer. Lo Sí. hice, ya está. Cuando me muera Sí. voy ¿Qué es a lo peor pensar, que pudo haber pasado? claro, es que no, es que lo peor Sí, que puede pasar es quedarme con la idea de, ¿y si lo hubiera hablado, qué hubiera pasado? No, eso no. sí, sí. Entonces, bueno, pues esto en el negocio era así, tenía que dar ese paso. Luego di todo de mí para sacar el máximo partido de esa primera formación y me lancé, ¿no? Entonces fue un segundo empezar de nuevo. Eh, y con todos estos fantasmas, ¿no? Que yo veo en mucha gente, ya que después de los 40 uy, pero ya estoy muy viejo, a estas alturas ya no se puede, no sé qué. Sí se puede. La primera hipnosis que recibí fue la de mi mamá, que me dijo, Ari, porque yo soy César Ariel, mi mamá me dice Ari, puedes empezar de nuevo a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, puedes empezar de nuevo cuando quieras. Y yo dije, vale, ma, ok, Romper así esos es. esquemas y esas creencias que solemos tener, ¿no? Para Sí, limitarnos. sí, claro. El problema es que muchas veces esas creencias no son conscientes. Tenemos que tener en cuenta de que la realidad no es tal como nosotros la percibimos, ¿sí? Recibimos un pedacito de la realidad que siempre doy este ejemplo, ¿no? Que la mayoría de nosotros piensa que nosotros a través de los sentidos vamos como grabando la realidad, tal Ujú. como pasa, ¿no? Sí, Yo te veo a ti y ahora estoy, ¿no? Grabando algo que va a quedar en mi recuerdo, ¿no? Mayra me sí. está haciendo un reportaje para su podcast, bla, 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 bla. En realidad lo que estamos haciendo es proyectar. Nosotros creemos que grabamos la realidad cuando en realidad somos el proyector de la realidad. Y Wow. según sean esas creencias, va a ser lo que proyectamos. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si
me va mal, es por mi culpa. No, significa, significa que como te sientes es tu responsabilidad, no necesariamente es que por tu culpa, ¿sabes? Ujú. Yo no creo que yo haya creado esa situación de quedarme de cero en cero otra vez. Sí creo que tal vez a nivel más de alma, yo me puse en esa situación sin hacer intervenir a mi mente consciente, porque conscientemente uno tiene que estar loco para pensar, Sí, para hacer eso a como que propósito, te ¿no? quedaste pasivo, te quedaste pasivo en ese instante y no lo trabajaste. No, lo ¿No? que lo que quiere decir es que yo digo, por un lado, uno proyecta la realidad, es decir, que en un sentido tú la creas, ¿no? Por otro lado, hay cosas que te pasan que tú dices, ¿cómo puede ser que yo haya creado esto, ¿no? Por ejemplo, yo me Total. quedo sin nada pero yo tengo que haber sido, perdón la palabra, un gilipollas, ¿no? Si voy a crear esta porquería de Situación, realidad. sí, sí, Pero lo que en muchas culturas, por ejemplo en la cultura chamánica de Hawái, existe esta idea de que tenemos una mente consciente, una mente subconsciente y una mente supraconsciente. Y esta mente supraconsciente es tan subconsciente como la subconsciente. Quiero decir, no somos conscientes de ella exacto. tampoco, pero existe, ¿no? Y es desde ese lugar es donde podemos llegar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Ok, me voy a poner en esta situación porque esto es lo que me va a permitir después, sea lo que sea, eh, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿para qué me voy a poner a estudiar traducción de inglés si no voy a ser traductor? No tiene ninguna lógica. Bueno, Claro, pero a nivel de mente supraconsciente, yo puedo ver todo el escenario. Entonces, puedo decir, claro, tú no vas a necesitar ser traductor público, pero sí vas a necesitar el inglés, porque después, para formarte con los mejores en esta área donde sí tienes que desarrollarte para aportar al mundo, ahí vas a necesitar el inglés, porque en el momento que te tocan hacer eso, en tu idioma no va a existir. Entonces, tú tienes que ser traductor, pero para ti mismo, no para los wow. demás. Yo Sí. eso no lo veo, pero me En el tengo que poner momento, sí, en el momento no, ahora sí, ¿no? Los sí, puntos se claro, ahora conectan sí. para atrás. Ahora sí. Entonces, de la misma manera, nos ponemos en situaciones difíciles porque luego nos van a dar ciertas herramientas o habilidades que nos van a servir después, ¿no? Pero Wow, claro, también es cierto que para poder aprovechar al máximo esas situaciones, necesitamos un framework mental especial, porque si yo caigo en la idea de víctima, no lo voy a lograr, ¿sabes? Si yo sí, siento que soy culpable, no lo voy a lograr. Necesito hacer limpieza de todo eso para poder verdaderamente aprovechar todas esas experiencias, porque el dolor no está ahí para, para hacernos sufrir. El dolor, como dijo un maestro, es vehículo de iluminación. Cuenta una historia, ¿no? Que un discípulo le decía al gurú, ¿por qué existe el dolor, Guruji? Y el gurú le dice, el dolor es vehículo de iluminación. El dolor es un catalizador de conciencia. ¿Mm? oh, Pero qué bello. para que pueda servirte para eso, necesitas entender quién eres y necesitas liberarte de un montón de cosas que si no sueltas, que vienen de tu pasado, muy probablemente de tu infancia, van a seguir ahí ad infinitum, ¿sí? Porque una vez que un patrón se instala en la mente subconsciente, no la sacas a menos que hagas ese trabajo, Sí, de ¿sabes? que lo puedas Por- ver. sí, porque simplemente la mente funciona a través de esos patrones, resulta cómodo, ahorra energía con esos patrones, aunque esos patrones te estén limitando En que o te sean hagan una repetitivos. persona infeliz. Ujú. Sí, claro, la repetición es de hecho la forma en la que creamos esos patrones, ¿no? Si a ti am, te abandonaron de pequeño o de pequeña, pues un escenario posible es que sientas como primero que nada el mundo como algo hostil, ¿sabes? Porque vas a pasar carencias, porque de repente vas a sentir que no eres suficiente, porque si fueras suficiente, tu papá se quedaría contigo, tu mamá se quedaría contigo. Y a lo mejor lo que sucedió es que
tenía que trascender su cuerpo. A lo mejor lo que sucedió es que se vio forzado por alguna razón que con tus 5 años, tus 7 años no podías comprender, Sí, pero es lo que hay, ¿no? En un momento, normalmente pasan estas cosas, que ocurren situaciones que nos llevan a generar creencias que no nos ayudan, pero que en un momento nos sirven para sobrevivir. El problema es que esos patrones permanecen porque, de nuevo, una vez que el patrón se ha generado, a la mente le resulta cómodo usarlo. Pero es nuestro trabajo como adultos sí, conscientes el saber que tenemos que cambiar esos patrones, ¿no? Y decirle a la mente, no, por acá no, por acá. sí, El puedo tema es elegir que, distinto. claro, sí, sí, correcto. El problema con esto es que eh, muchas veces hacemos el trabajo conscientemente y si el problema siempre está a nivel subconsciente, no lo vamos a poder resolver casi nunca. Es muy difícil resolverlo solamente pensando desde nuestra mente consciente, Sí, ¿sí? Porque la mente subconsciente no responde a argumentos lógicos. Entonces necesitamos aprender a hablar ese lenguaje para deshacer esos nudos. Y entonces wow. cuando lo logramos, todo fluye mejor, Sí, ¿entiendes? César, no quiero interrumpirte, pero me encantaría poder pasar a otra pregunta. Claro. ¿Cómo en en esas crisis, en esos momentos de oscuridad que has tenido que vivir, cómo has podido escuchar tu voz interior para poder como continuar, para poder avanzar? Em, Mira, honestamente, esto también es a base de repetición. Ujú. Yo vengo haciendo trabajo interior desde hace décadas, ¿no? ¿Significa eso que tienes que pasarte 20, 30 años haciendo meditación o autohipnosis para escuchar esa voz? No. Lo que significa es que tienes que empezar hoy. ¿Sí? Un hábito se puede formar en cualquier Sí, momento. Entonces, si no lo tienes, tú lo tienes que empezar, tienes que empezar a usarlo desde ya mismo. Quiero decir, por ejemplo, imagínate que tú tienes que irte a un sitio que está a 40 calles de tu casa, ¿no? sí, El mejor momento para aprender a andar en bicicleta es antes de que tengas esa necesidad. Porque si tú mañana tienes que hacer ese recorrido, no sí. puedes aprender hoy a andar al menos que sea súper buena. Yo no conozco a nadie que haya aprendido a andar en un rato No, yo de me di bici, ¿no? unas cuantas raspadas y unas cuantas caídas. Claro, exactamente. Entonces, tú tienes que aprender a andar en bici antes de necesitarla de verdad. Sí, Aprendes primero y después sí, si tienes que hacer un viaje de 30, 40 calles, 50 calles, lo que sea, ya sabes andar en bici. Entonces, hay que aprender ya y si no tienes una necesidad urgente, mucho mejor. Si la tienes, pues más, con más razón, ¿no? Pero sí, si no sientes que la tienes, sirve igual, porque en algún momento vas a tener la necesidad. No hay nada que no esté relacionado con la mente, ¿sabes? sí. Pero ¿cómo llegaste a poder escucharte, César, en esos momentos de profunda crisis existenciales? Bueno, un poco así, a base de insistir y de necesidad, ¿no? O sea, sé lo que es estar desesperado, sufriendo de dolor y no saber qué va a pasar mañana. Si mañana vas a poder pagar el alquiler o tu comida, ¿sabes? Además estando solo, porque yo no tengo familia acá. Entonces, intenté formar una familia, no funcionó y ahora estoy solo otra vez, ¿no? No tengo a nadie, no tengo nada. Eh, y es, bueno, identificar el patrón que no me sirve, ¿no? Es decir, nos tenemos que volver vigilantes, hipervigilantes de nuestros pensamientos. Ujú, Y cuando escucho esa voz que me dice, ya tienes más de 40, no tienes nada, fuera, ¿sabes? Fuera. mm, Y hacer más de todo lo que me hace bien. En mi caso, yo
claro, como vengo del mundo de la terapia manual, el movimiento y el cuerpo están íntimamente conectados con la parte mental. Entonces, empecé a entrenar más seguido, empecé a entrenar todos los días, ¿sabes? De entrenar 2, 3 veces por semana, empecé a entrenar todos los días y eso me ayudó un montón. A Y darte más de después, lo que te gusta. sí, sí, bueno, yo hacía calistenia, hago calistenia, y entonces empecé a entrenar cada día, empecé a meditar más y luego, bueno, hacía de todo para estabilizarme, ¿no? Entonces, todas las técnicas que yo ya venía aprendiendo para mi desarrollo profesional, las tuve que empezar a usar yo. Y entonces es cuando creas, aunque sea un pequeño espacio de silencio, cuando puedes escuchar esa voz de la que tú me hablas. Y al final, eh, el sistema de activación reticular, que es una parte de tu cerebro que te guía en encontrar evidencias de lo que hay adentro, Ujú. empieza a guiarte en esa sopa. Para mí la realidad es como una enorme sopa de información, ¿no? Y tú estás con una cucharita chiquitita, así. Sí, sí, Pero el sistema de activación reticular es la que te permite qué parte hacer de el la sopa movimiento. quieres. Sí. Claro, cuál cojo? ¿La parte que está muy caliente y que pela o la parte que está más tibia y que voy a disfrutar? Ujú. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú consigues repetir más veces la idea de que puedes salir, la mente empieza a buscar evidencias de que efectivamente puedes salir. ¿Sí? Si Súper. tú dejas que la mente haga lo que hace por naturaleza, que es repetir pensamientos negativos, tu mente va a encontrar la manera de hacer que tú veas eso efectivamente, que eso se cumpla, ¿no? Que sea una profecía autocumplida. Uf, sí. ¿Y cómo nos pasa? Sí. César, háblanos de ese viaje, de esos aprendizajes que obtuviste viajando a la cultura asiática, estuviste en Tailandia, en India. ¿Qué te regaló ese momento de tu vida? Me sentí como en casa, lloré muchísimo, porque era como, ¿sabes? Volver a casa. Es muy loco porque yo nací en Buenos Aires y Sí, tengo sangre indígena, no sí. tengo sangre ni europea. Bueno, soy Sandoval de apellido, o sea que tengo algún abuelo, tatarabuelo por ahí español, pero asiático no. Pero No, me sentí muy a gusto y sí, me pasaron cosas. A ver, hice todo lo que yo quise hacer. eh, Visitar templos, eh, meterme en un Muay Thai Camp, que es un campus de entrenamiento de Muay Thai, porque fui ok. artista marcial muchos años en mi vida. Y, y luego en India me pasó algo muy loco que fue escuchar esa voz de nuevo, ¿no? Porque en ese punto yo había cumplido uno de los mayores objetivos de mi vida, que era poder estar ahí, ¿no? Era algo alucinante, pero no sabía qué iba a hacer con mi vida. Digo, ok, Dios, tú me has puesto a ver que yo soy bueno haciendo masajes y esto me gusta realmente, pero yo Sí, necesito algo más. Si claro. a mí no me das la revelación de cuál es el siguiente paso para mí, yo me quedo acá y no sé. No sé si ordenarme como monje, pero me quedo acá hasta descubrir eso, ¿no? Yo quería Ujú. saber. Entonces esto que parece muy infantil, en mi caso funcionó. Fue como una especie de extorsión, ¿no? Yo le dije, Dios, quiero saber qué es lo que tengo que hacer ahora. Y entonces, al poquito tiempo, estoy hablando de días, ¿eh? Vino el Swami que estaba en ese ashram donde yo estaba y me pidió que diera una clase de masaje para el Wow. grupo, que era un grupo de 15 personas más o menos. Y me agarró por sorpresa. Yo era alumno y era muy buen masajista, pero no era profesor, no me veía a mí mismo como profesor. Entonces, bueno, tampoco le podía decir que no. Tú no le dices que no al Swamito, ¿sabes? Entonces acepté y fue una de las experiencias más hermosas que he tenido. Ahí me Wow. di cuenta de que yo tenía que no quedarme Enseñar. en la India para renunciar al mundo, sino que tenía que salir a enseñar. Entonces la vida me trajo de nuevo a España
Y cuando vine aquí, creé Shivatai, que es una escuela, fue una escuela de masaje tailandés que trabajé durante 14 años ahí. Y ahora que lo miro para atrás, siento que todo eso fue mi campo de entrenamiento para poder aprender a enseñar otras cosas. O sea, enseñar masaje era, era mi escuela para aprender yo cómo transmitir. Como dar. Fue mi magisterio, claro. Sí, claro, Porque ahora entiendo que es algo más lo que tengo que enseñar, ¿no? sí. Y la Y excusa la hipnosis, pero es mucho más. sí, y a eso iba, a lo que estás, cómo estás contribuyendo en este momento a tantas personas que te encuentran y te pide que les ayudes a salir de eso que están repitiendo constantemente y que no saben cómo hacerlo consciente. Mm. Sí, bueno, yo por un lado sigo siendo terapeuta, sigo trabajando uno a uno con las personas, pero tengo que decir que mi mayor alegría ahora mismo es el poder replicarme, ¿no? Porque en un momento dije, ok, yo, o sea, no puedo extender la cantidad de horas que tengo, ¿no? A mí me Sí, encanta lo que hago, pero, ¿sabes? Tampoco puedo dar muchísimas sesiones en mi día porque me lleva sí, un tiempo y también tengo que comer, tengo que dormir y hacer entonces ejercicio. hacer ejercicio, ir a Ajá, entrenar, evidentemente, porque eso me estabiliza a mí, me da paz y eso es lo que me permite después poder transmitirlo, ¿no? Entonces, desde hace un año que estoy dando formaciones y ahora tengo esta enorme alegría que es que tengo otras personas que están haciendo lo mismo que yo. ¿Te das cuenta? Y sobre todo poder ver que no es César porque es César y porque César es especial, no, ¿no? Sino porque sí, he desarrollado un tu método, una contribución al mundo. metodología, claro, he desarrollado una metodología que siguiendo A, B, C, tú puedes poner tu salsa personal y esto va a funcionar. Y lo sé porque tengo personas que nunca se han dedicado a las terapias, que están empezando a dar sesiones de hipnosis y que están transformando vidas. Entonces, si yo tenía un alcance de, por ponerte un ejemplo, 30 40 personas en un mes, ¿no? De Y ayudarlas, no, ahora pues se a expandió. partir de, claro, ahora tengo a 20 30 personas que ellos están dando sus sesiones. Entonces a lo mejor ahora estaré, ¿sabes? Contribuyendo a 300 personas, no 30 porque hay ya un montón de gente que está trabajando con ella. Y esto es algo que me da muchísima Claro. alegría. Totalmente, qué Mm. belleza, qué belleza. César, antes de poder cerrar, háblanos de tu vida como rockero, esa partecita de tu vida que fue también un poco rebelde. Sí, bueno, a ver, yo desde los 15 años que empecé escuchando, me acuerdo que había salido el disco Nevermind de Nirvana Sí, y dije, esto es para mí, ¿no? ajá, Y empecé, bueno, a meterme en círculos de heavy metal, hardcore punk de Buenos Aires y después seguí. Después seguí, la vida adulta no me reformó y me sigue gustando, pero sí, hoy soy mucho más ecléctico, ¿no? Y entiendo también la música desde la vibración, entonces soy mucho más moderado y consciente. Quiero decir, me encanta el hardcore, me encanta el hip hop, me gustan muchos estilos que son muy fuertes, pero entiendo que tienen una vibración que es un poco densa y que no siempre, no ayuda a los resuenan, fines, no, sí, no. Entonces, claro, tú, por ejemplo, puedes tener una dieta estricta porque te gusta sentirte bien y eventualmente irte a comer una pizza con tus amigos. Eso sí, no te va a hacer daño. sí, ¿Te das claro, cuenta? No va a haber problema con eso. sí, Si tú comieras pizza todos los días, tendrías un problema. ¿Te sí, das por cuenta? supuesto. Entonces, hoy mi día a día es más de escuchar música más equilibrada, más armónica. Y eventualmente puedo escuchar de nuevo alguno de mis discos de Sepultura, Biohazard, todas esas Súper. bandas de mi época. Sí. César, ya para cerrar, pues me encantaría seguir conversando, pero bueno,
¿Cómo le quiere o qué quisieras regalarle a las personas como una contribución? Bueno, ya los haces a través de las formaciones que estás brindando para que ellos puedan replicar lo que tú haces, pero ¿qué quisieras que se llevaran de ti o que tuvieran de ti? Mira, hay un ebook que he escrito que es breve, es entretenido. Estoy Ujú. muy orgulloso de mi obra porque, bueno, he ponido ese esfuerzo y ha salido algo muy bonito y enseña a las personas que sienten que la mente les juega una mala pasada, sienten que su mente está fuera de control, que no sienten paz porque no saben cómo, ¿no? Porque esto es Sí, algo que no se enseña normalmente y a que tengan algunas herramientas para ver que sí se puede. ¿Sabes? Entonces, a esas personas les recomiendo este ebook que se llama Descongestiona tu mente y que pueden encontrar en cada enlace que de tu tienen perfil. de mi canal de YouTube, que es César Sandoval TV. Ahí siempre suelo compartir ese enlace y es un muy buen punto de partida para empezar a explorar, experimentar y aprender que la mente es algo difícil de controlar, sí, pero que es algo que se puede y que debemos hacer, porque de eso depende nuestra experiencia como humanos, ¿no? Nuestra experiencia de vida depende de eso. Podemos vivir la vida como un caos, como un sufrimiento, como una lucha, o podemos vivirla como algo maravilloso. Y la diferencia está en el uso que hagamos de nuestra mente y nuestros pensamientos, ¿correcto? Sí, bellísimo. Muchísimas gracias, César, por estar acá en Transformadores Podcast. Para mí, de verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo, tus valiosas contribuciones que nos has regalado en el día de hoy y por supuesto, invitar a todos que vayan a tu perfil y consigan ese ebook y todas las formaciones y todas las herramientas que nos regalas con demasiado amor. Así que muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo.